Esto es Subterfuge Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De nuevo desde el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante, abrimos las puertas de esta 27ª mesa de Casa Cabestany, que como siempre tiene lugar en Subterfuge Radio. Pues bienvenidos a esta nueva mesa de Casa Cabestany, que hemos vuelto al estudio Alfonso Santiesteban desde nuestro último programa, que fue en el Círculo de Bellas Artes en Estación Podcast. Y el anterior programa que tuvimos aquí en el estudio fue con los Garlic Phantoms, un programa, bueno, pues un programa peculiar que todos recordaréis y que si no os aconsejo ver. Hemos comenzado este programa con una canción que se estrena hoy, que es el nuevo hit de María Jesús y su hijo, la banda que necesitaba España, y esta vez lo hacen con una canción que es Lo que una vez te dije, un rollo muy glam rock, muy burning, muy rockero, que viene bastante al caso con el tema que vamos a tratar hoy. Comentaros que en la parte gastronómica estamos disfrutando de una tortilla con cebolla, me han preguntado antes, siempre con cebolla, ¿no? Sí, te he dicho que si era sin cebolla me iba del programa directamente. Así que así has acertado. Eres muy purista. Has acertado. Muy purista. Estamos tomando también nuestros clásicos torrendos. Muy ricos. Un rabo de toro con vino moscatel. Y luego de postre pues tendremos nuestra ya clásica tarta de manzana. Luego siesta de 2 horas, ¿no? Y luego...
El puré espectacular, ¿eh? Chupito, es verdad, el rabo de toro está con un puré de patata y batata y luego con pimentones y bueno, tiene su punto. Bueno, pues mirad, vamos a hacer hoy un programa un poquito monográfico, centrado en el mundo kinky o en el cine kinky, en la música kinky, porque pues ha tenido un resurgir en los últimos años, sobre todo en parte gracias o a causa de los dos invitados que tenemos hoy en nuestra mesa. Y bueno, pues aunque ya se ha hablado, se ha escrito en los periódicos, en las revistas, incluso en algún que otro programa de esta casa, como es el Código Macarra del gran Iñaki, pues hoy tenemos en nuestra mesa a dos personas punteras y con gran sapiencia en este tema, que nos van a ayudar un poco a comprender y a perdernos por los vericuetos del cine kinky. Por un lado tenemos a Juan Vicente. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Juan Vicente es Madrid, 1956. No es de Entrevía. 57, No 57. es de Madrid, es de Entrevía. No me hagas tan mayor. Juan Vicente Córdoba. ¿Vallecas o Entrevías? Las dos, porque Vallecas es uno de los 21 distritos de Madrid y luego a su vez, como distrito Vallecas, tiene 8 barriadas y una de ellas es Entrevías, en la que yo he nacido. Así que soy nacido en Entrevías, pero de Vallecas. Del barrio de Vallecas. Director, guionista, realizador, productor de cine. Sí, yo qué sé, Locutor de radio ficción, también. locutor de radio, DJ, yo qué sé, muchas cosas. Pero solo muy poquitas hago bien, ¿eh? Y actualmente te presentas a la presidencia, bueno, tú vas a la vicepresidencia de la Academia de Cine, que bueno, como esto es atemporal, pero estamos a finales de mayo, pues el 4 de junio del 2022. Sí, ¿no? En la que me he metido. Yo estoy de vicepresidente primero en una candidatura junto con Luisa Gabasa y Virginia Yagüe, y el próximo sábado 4 de junio pues es el día de las elecciones y ahí estamos. A ver si entramos a presidir la Academia de Cine. ¿Crees que necesita una renovación la Academia? Siempre, la renovación siempre es importante en todos los órdenes de la vida, siempre hay jóvenes, siempre hay nuevas generaciones que vienen detrás empujando con nuevas ideas y yo creo que nada tiene que perdurar más de 4 o 8 años y que es bueno siempre los aires renovados y todo lo fresco. Entre tus obras está, aunque tú no lo sepas, del año 2000, A Golpes, del 2005, Flores de Luna, del 8, Kinky Stars, del año 2018, que 19, fue un poco la espita o el punto de partida de lanzamiento, ¿no?, de este resurgir un poco del cine kinky patrio en España. Y en el 17 recibiste un Goya por el documental Cabezas Habladoras, ¿no? Sí, bueno, tengo 2 Goyas porque como mi faceta de guionista, director y productor, pues ya unos 3-4 años antes también produje otro cortometraje de ficción, Una caja de botones, de la directora María Reyes Arias, protagonizado por Antonio de la Torre, donde también como productor conquisté ya mi primer Goya. Había estado nominado 6 veces a los Goya y ese fue el primer Goya con el mundo del cortometraje y luego 3-4 años después pues con el corto documental que dirigí y produje, Cabezas Habladoras, como acabas de decir, pues ese fue el segundo Goya. Y a mi izquierda, al otro lado, tenemos a Ramsés Gallego, el Coleta. Bienvenido. Gracias, bien hallado. Muchas gracias gracias a los dos por estar aquí. Estáis dando buena cuenta. Bueno, tú decías que no ibas a comer mucho, pero no, ya te lo has comido todo. Queda una ahí. Aún nos queda por está acá. cojonudo. Yo soy prudente, no quiero hincarle a eso, por si me dejo, tío, imagínate. Es una guarrada, pero a lo mismo sí me lo como, pero a poquito. Lo mismo cae. Pequeños objetivos hay que ir en la vida, ¿no? El maratón se va haciendo kilómetro a kilómetro, pues está igual. Pues el Coleta, Madrid, Moratalaz, que haces bandera de barrio, 1985. Sí. Eres una... Pues como bueno, Juan Vicente, a Juanmi le has puesto años y me has quitado, pero bueno, no te voy a decir cuáles son los míos verdaderos, porque en la Wikipedia me pone que soy de 1985, no sé quién le habrá puesto, yo encantado. Pues lo dejamos si me ahí, echan menos años de Guti. en ese misterio. No me voy a quejar. Bueno, eres una persona también que con 100.000 inquietudes, que haces música, haces un género que se puede llamar un poco rap, o se define como rap ibérico, con mogollón de influencias que van desde la música o las influencias de la música o de las películas kinky, la movida madrileña, los temas de actualidad. O sea, eres un tío con mogollón de influencias, ¿no?, dentro de todo lo que haces. Sí, claro, yo creo que todo el mundo está súper influenciado, claro, vivimos en una sociedad y entonces estás influenciado sí o sí.
Bueno, pero luego eso hay que saber canalizarlo, ¿no? Sí, canalizarlo y el- reconocerlo también. y ese talento lo yo tienes siempre tú, ¿no? reconozco mis influencias y las intento nombrar, las fuentes, es lo que mola. Y todo eso, bueno, pues se refleja en tus letras, en tus vídeos. Es que ahora queriendo hacer una película también, ¿no? Hombre, eso sería la polla, hacer una película, nos ha jodido, eso lo quiero hacer desde pequeño. Pero actualmente tengo un guión, que ya es algo. Lo de hacer una película es algo que, vamos, desde que vi uno de los nuestros, siendo muy pequeñín, siempre he querido ser director de cine y luego vi que era imposible, pero poco a poco, con el paso de los años, con la música, dirigiendo videoclips y tal, pues veo que sí puede llegar que un día dirija una película y es mi objetivo. Bueno, por lo menos has estado al otro lado de la cámara, tanto en El Sustituto como en Kinky Star, ¿no? He estado, claro. La película de Juanvi. Estaba ahí de... Y en Cuéntame, he leído también que saliste, Cuéntame, ¿no? tengo una pequeña figuración y luego tengo ya un pequeño papel, una secuencia en la que... con frases. Oye, y he definido tu música como rap ibérico. ¿Tú cómo lo defines? Yo Porque- siempre he dicho que hago rap macarra y pues dentro del rap, del macarrismo, pues hay muchas facciones, ¿no? El cine kinky es es algo muy macarra, pero luego hay muchas otras cosas macarras, el punk es macarra, no sé. Yo lo defino como rap macarra, sobre todo. Que es un poco imitando el Blaxploitation o Sí, es una, o sea, son las películas de negros americanas de los 60, 70, vamos. claro, en los 60-70 en Estados Unidos se hacía un cine más de serie B, que era el Black Exploitation, en el que cogían películas como Drácula o algo así, hacían su versión para el público negro. Y esa Black Exploitation tiene una música setentera muy chula, unas pintas que se asemejan, Muchos guaguas de guitarra, ¿no? Guau, guau. claro, se asemejan un poco a lo que es el cine kinky, que también es un poco un cine un poco de explotación, se asemeja un poco. Yo siempre he dicho que a la hora de yo plantearme mi rollo artístico, pues igual que en Estados Unidos hubo raperos como por ejemplo Snoop Dogg, que es en un momento dado tuvo influencia de Black Exploitation y muchos otros, pues yo cogí lo que sería nuestro Black Exploitation, entre comillas, que es el cine kinky. Oye, pues bueno, dentro de tus discos está Ibérica Stratford, Más Cornadas del Hambre, Neo Kinky, Joel Coleta, Movida madrileña. Movida Madrileña y bueno, con cientos de miles de escuchas, ¿no? Sí, sí. Algunas tienen, ya podían tener más, pero bueno. Y ahora empiezas gira, ¿no? Algunos tienen. Bueno, gira como tal, no, pues hago 2 fechas ahora después del verano, sí, preparar una girilla. Ahora tengo 2 fechas en el norte y alguna cosilla más que tengo ahora para el verano que todavía no está confirmada. Aquí en Madrid vas a hacer algo. Porque tú sales de la sala Silicona de Moratalaz, ¿no? En Silicona he cantado muchas veces, claro, en mi barrio. En Madrid haré algo después del verano también. Hay ganas porque yo antes del COVID siempre cantaba por H o por B 2 fechas como mínimo, 3 al año en Madrid, que ya lo tenía muy trillado. Siempre me salían cosas y ahora con el COVID pues llevo ya casi... En diciembre era 3 años que no toco en Madrid. Entonces tengo ganas. Y Muy bien. espero que la gente después de estar 3 años sin tocar también tenga ganas de venir a verme. Seguro. Oye, y empezamos a hablar del cine kinky, ¿os parece? Sí, lo que quieras. Sí, Juanvi. Venga, estupendo. Porque bueno, a mí siempre me gusta especificar que la palabra kinky, que vosotros la escribís con K o con Q. Bueno, si estamos hablando de cine kinky, es con Q. Luego ya si estás hablando de un rollo más kinky de los años 90, se puede escribir con K, pero el cine kinky es con Q. Porque kinky como tal viene de quincallero, que es el que recoge quincalla, que vendría a ser un trapero, ¿no? Sí, es una forma... chatarrero, ¿no? Una de las acepciones que tiene en su principio es esa que dice que das tú, y es una forma en la que se denominaba a la gente de etnia merchera, porque se dedicaban entre otras cosas, se dedicaban a recoger quincalla, y se les llamaba quincalleros, y de allí quinquilleros, kinkis. Luego tiene más... Luego A mí ha es ido- un término que no me gusta nada y que cuando éramos adolescentes en finales de los años 70, cuando surge realmente ese cine, desde Perros Callejeros en el 76-77 con De la Loma. De la Loma, pues no había esa acepción, no existía. O sea, era un cine de acción o cine de barrio o cine de delincuencia juvenil, ¿no? Pero no había esa acepción, ¿no? Como luego ya cuando, a partir de los años 2000, cuando empieza a resurgir de nuevo y se empieza a reivindicar el cine kinky a raíz de la explosión que fue
aquel movimiento que aparece en el CCB de Barcelona y que viene a Madrid, a la Casa Encendida y a la Alhóndiga, a Bilbao, etcétera, recorre toda España, que es lo diré, la exposición de Kinkis de los 80, que lo hace Amanda y Mary Cuesta, que es cuando se empieza a reivindicar de nuevo y a recordar el cine kinky desde los apartados sociales, políticos, culturales, cinematográficos de aquellos años, ¿no? Y entonces se recupera o se empieza a denominar lo de la palabra kinky, que viene más del Lute, que era un personaje quincallero, y que a raíz de ahí, bueno, pues se la ha empezado a denominar y ya todo el mundo tiene esa acepción con el cine kinky, con Q, o incluso ahora en la nueva modalidad, en moda, con lo de kinky boots en la ropa y tal, que utilizan la K, igual que Vallecas se utilizaba también en un momento determinado la palabra Vallecas con K, ¿no? O con C, que es como es natural, pero que cuando éramos adolescentes no utilizábamos esa palabra para nada. Os ha explicado muy bien el Coleta, y tú también, ¿no?, de dónde proviene la palabra. Y yo, de hecho, cuando estrenamos la película, por Facebook se dirigieron en varias ocasiones, por privado, varias mercheros, ¿no?, que bueno, pues que de sus antepasados se dedicaban a la quincalla y tal, y de alguna forma me criticaron, ¿no?, el título de la película. ¿Por qué le llamaba kinky? Porque utilizaba la palabra kinky, ¿no?, para una película de ese calibre y de ese tipo. Oye, y siempre que... Un poco ofendidito, perdona que te interrumpa. No, un poco de la no. cultura de ofendiditos, ¿no? Un poco. Bueno, pero al final les estás poniendo en valor también, ¿no? O sea, porque no es tan... No, pero es que ha perdido, o sea, las palabras adquieren otra semántica. En su momento era eso, pero luego kinky se ha desarrollado. Claro. Oye, Oye, si siempre llamara que... Mercheros Stars, pues entonces sí le diría, ¿por qué cojones utiliza Mercheros si no salen Mercheros? No, en la yo creo película? que ellos salen perjudicados, ¿no?, en un momento determinado, porque la acepción kinky, siendo quincalleros, que son gente honesta, honrada, digamos, ¿no?, que aunque recoge quincalla de los descampados y luego lo vende y tal, pero no es lo mismo que lo kinky o quincallero vaya asociado a delincuencia juvenil, o a ir con una recortada a atracar Pero un eso banco. se tendría que quejar de cuando en el momento que esa palabra tomó la otra acepción. No que tú hagas una película que se llama Kinky Star, porque tú no te has inventado la acepción de Kinky. Claro, claro. Bueno, pero es lo que tú comentabas, un poco en paralelo con el Lute, por las películas de Vicente Aranda. El Lute es un chatarrero que está en un poblado, en un barrio, en unas chabolas, y acaba involucrada en un atraco a una joyería, un muerto, y ya empieza una carrera delictiva, Claro. ¿no? Es como de quincallero a delincuente, Sí. ¿no? Eso es lo que decías tú antes. Fue la persona que Sí. hizo la transición de la palabra, ¿no? Sin embargo, yo no considero El Lute como una película del cine kinky, digamos, dentro de las películas del top 10 o de las películas que tienen esa denominación de origen. Vamos a utilizar la palabra kinky, ya hecha la explicación anterior. Y sin embargo, hablando del Lute, que hay personas, ¿no?, hay gente que las incluye, ¿no?, dentro de la temática, claro, cine kinky, y yo para nada es una película... Es la única película de cine kinky que tiene un kinky, aunque es Manolarias, evidentemente, pero que representa la vida de un kinky, pero no es cine kinky porque no tiene las características del cine kinky de actores, no actores y todo esto. Es una película con actores. Claro. Bueno, eso es un tema que comentaría o que hablaremos luego, porque claro, el cine kinky aquí lo centramos a finales de los 70 hasta mediados de los 80, aunque luego tuviera algunos coletazos, pero el cine kinky yo creo que es paralelo al mundo, a la historia del cine, ¿no? Porque cuando el cine en los años 30 empieza a llevar cosas de Baroja o tal al cine, pues Baroja ya también se mueve en un submundo de kinkis de la época, ¿no? Digamos que este es el cine kinky, ha existido siempre, ¿no? Pero una pregunta cuando hacemos un programa así un poco específico sobre un tema, ¿por qué desapareció el cine kinky o por qué no supo evolucionar el cine kinky en España? A ver, el cine kinky tiene un recorrido que a partir de mitad de los 80... con la entrada de la heroína, ¿no? En los barrios, digamos que hay toda una generación, ¿no?, que deja de existir porque muere a través de la droga. De hecho, si hacemos un recorrido de la mayoría de los protagonistas de estas películas, la mayoría de ellos murió debido a la heroína o al SIDA.
provocado por la heroína, y es un movimiento que ya fenece en los barrios. O sea, a partir del 86, 87, primeros años 90, en los barrios se sigue consumiendo heroína, etcétera, pero ya la figura del delincuente juvenil como tal, ¿no? Así tratado, ¿no? Con esas ganas de diversión antes de que entrara la droga, del sexo, droga, rock and roll, de en un momento determinado atracar a sobre todo a las mujeres más mayores, robándoles bolsos, robando coches para huir de la policía o para hacer esas persecuciones, ¿no? Que en algunas de estas películas son algo muy importante que dentro de lo que es el género del cine kinky. Eso ya se va perdiendo en los barrios. Entonces ya los nuevos cineastas que en ese momento pueden llevar a cabo ese tipo de películas, ya está todo tocado. Ya se ha hecho Perros Callejeros, ya se ha hecho Navajeros, ya se ha hecho Colegas, ya se ha hecho Deprisa, ya se ha hecho El Rata, ya se ha hecho una serie de películas que ya es repetir el cuento, y ya eran, sobre todo ya a partir de los 84, 85, ese tipo de películas ya no va casi nadie a verlas a los cines. O sea, pierde de repente, digamos, también ese movimiento de expectación, ¿no? Sobre el cine kinky y de que esas películas puedan comercialmente subsistir. Con lo cual los cineastas y los productores dejan ya de pensar en hacer ese tipo de películas. ¿Y tú qué crees, Coleta? Me lo ha explicado de puta madre, Juanmi. Tampoco yo tenía... No había nunca por qué desaparecer el No, cine bueno. kinky, y lo ha explicado de puta madre, Es Juanmi. interesante, ¿no? También, porque es un género que, pues eso, que tiene una veintena, una treintena de películas. Bueno, menos yo creo, ¿eh? De cine kinky como tal, si hay No 10 llega a 20. si hay 10 películas... Las de La Loma y las de Eloy de la Iglesia y la de Saura. Deprisa, y luego hay 3 o 4 películas, que digamos, son sueltas. tangentes. Al final, la gente que no gusta el cine kinky las metes dentro de lo que sería una colección de cine kinky, pues porque sabe el pirri, porque están influenciadas por el cine kinky, pues no son cine kinky puro, no sé, de tripas corazón, que además me encanta. Es una peli en la que sale el pirri, en la que va la delincuencia tiene que ver, pero trata otra temática completamente distinta, aparte de la delincuencia. Yo la meto como dentro del género kinky, pero no es una peli de cine kinky que esté dentro del estándar, digamos. Maravillas. Son películas que utilizan cosas del cine kinky, pero no son cine kinky puro, que serían las de Ley de la Iglesia. Juanmi, por ejemplo, dice que el Pico 1 y el Pico 2 no son de cine kinky. A mí sí me lo parecen. Pero Ley de la Iglesia, Navajeros, Colegas... los 2 picos, Deprisa. Deprisa de Saura y las de La Loma. Salen 10 películas, yo creo que son. Sí, pero yo creo que es fundamental. Esta última que se ha estranado, Sí. Las Leyes de la Frontera, a mí me entretuvo. Vamos, yo Sí, la vi, peli está bien rodada, está bien en todos los apartados técnicos, los actores están bien, pero no es cine kinky. Ten en cuenta que está haciendo un revival del cine kinky, era algo de rabiosa actualidad, y está haciendo un revival de los 70 con actores que no son Creíbles. Sí, son actores, actúan bien, Sí, pero no son kinkis. Viene muy bien la pregunta que acabas de hacer, porque es un ejemplo, La Ley de la Frontera, de mi amigo Dani Monzón, que yo creo que sirve un poco para hablar de cuáles son los fundamentos del cine kinky. O sea, cuáles son los fundamentos en por qué es kinky o por qué no, o no es cine kinky. Aparte de la temática que se quiera narrar, ¿no? Y yo creo que esos son aspectos fundamentales que, Coleta, cuéntanos tú. Ya has hablado antes de que el cine kinky, el principal es la mezcla de actores que no son actores y que son chicos o chicas de la calle, ¿no? Que retratan o hacen o crean personajes, pero retratados de sus vidas personales, pero que no son actores, con la mezcla de grandes actores de reparto del cine español en los personajes secundarios. Esa es una baza fundamental del cine kinky que se repite en Colegas, que se repite en Navajeros, que se repite en Perros Callejeros y en Deprisa, que digamos que son Los top, tótems, ¿no? los tótems. Los tótems del cine kinky. Entonces, cualquier otra película que ya desde el reparto, digamos, ¿no? Del casting de la película, no sean todo actores profesionales, más jóvenes o menos jóvenes, pero que no utilicen o no haya
no actores de la calle que retraten ese mundo y que realmente el Pirri, el Vaquilla, etcétera, bueno, el Coleta mismo. El ¿no? Pirri y el Vaquilla no eran lo mismo, ¿no? No, pero no quiero decir que... Digo que eran chicos de la calle que se utilizan en las películas, ¿no? Como el resto de esos personajes, ¿no? Berta Secuéllanos, Bueno, yo es que según tú lo planteas, yo veo tres cosas. Unos actores profesionales de reparto, unos actores noveles o chicos de la calle en unos y luego también es un cine que incluye a auténticos delincuentes como actores, ¿no? Como las películas. No de ya Vaquilla. delincuentes, pero gente que está Claro, ahí. pero el Vaquilla era un delincuente, ¿no? Y el Torete protagonizaba. Sí, pero el Vaquilla en su- realidad nunca protagonizó. Tiene la peli del Vaquilla en la que él hace de narrador Bueno, de su sí, propia historia sí, porque sí, no debía sí. tener igual porque era el Vaquilla, pero no debía tener esa chispa que podía tener el Torete que delante de una cámara. Y entonces en la peli de Joel Vaquilla, el Vaquilla hace de sí mismo dentro de la cárcel de Ocaña, Sí, sí. contando su vida, no actúa realmente Claro. hace de narrador. Entonces, Las leyes de la frontera es una película que, aunque está escrita al cine kinky y emula al cine kinky, pero no tiene esos componentes del cine kinky original, porque todos los personajes de la película son actores profesionales. Pero bueno, y luego Es ya... como se diría, es cine kinky de pastel. O sea, la peli está guapa, pero es cine kinky de pastel. Sí, está bien la peli mola. Pero es cine kinky de pastel, sería la denominación más clara de la película. A Bernard Serai, que es Pero el que tampoco hace... puedes hacer un cine kinky puro 40 años Sí, después. pero claro, ambientado en la tendría que actualidad. ser chavales de ahora. No tendría que con chavales de ahora se podría hacer. Yo lo he hablado con Juanmi. El cine kinky actualmente sería con menas. ¿Por qué? Porque el cine kinky es delincuencia de menores de edad. Las películas de cine kinky, bueno, a lo mejor en deprisa, pero también representan que son menores de edad. Entonces tienes que hablar de delincuencia de menores de edad. El cine kinky tiene mucho que ver con la inmigración. Porque son los hijos de los inmigrantes que viven en los barrios Madrid, que no están sin Barcelona. asfaltar, que están dejados de la mano de Dios. Son los hijos de los inmigrantes que vinieron a trabajar sus padres, pero ellos ya se han criado aquí, no ven salidas y dicen, yo paso. Los menas son inmigrantes. Entonces, yo creo que un tema que sería para tocar en un cine kinky actual sería menas, en el que los propios menas harían de kinkis. No cogerías un chaval que sea que tenga pinta de marroquí, sea guaperas y sea buen actor, no, cogerías un mena. Realmente irías a los centros de donde están para sacar uno que dijera, hostia, este chaval lo hace bien ante la pantalla. Pero la sociedad no demanda eso ahora mismo tampoco. Pero ¿no? bueno, no Porque sé. el cine kinky era pasto de sesiones dobles en los cines de barrio. Sí, pero no y- creo, o sea, por ejemplo, el Hoy de la Iglesia también tenía una parte muy evidentemente era un cine comercial, pero tenía una parte muy grande de denuncia social. Y de la Loma, desde su punto de vista, que puede estar de acuerdo con él o no, cuando él hace Perros Callejeros, aparte de para ganar pasta, le da un mensaje le da un mensaje social de algo que está pasando y él lo trata como debe hacer cada director con su mirada. Tú puedes estar de acuerdo con su mirada o te puede parecer que su mirada es una mierda, pero él lo trata desde un punto de vista paternalista. Con el principio de la peli Perros Callejeros hay un speech. Esto es lo que es una gran ciudad, con sus grandes avenidas, sus monumentos y sus problemas. O sea, como diciendo, detrás de toda esta gran ciudad hay una cosa que no se enseña, que son los kinkis. Entonces tiene una denuncia social. Se podría hacer una peli en España además funcionan las comedias ligeras y el cine social, o sea que no... Sí, pero la gente no percibe el cine kinky como un cine social, ¿no? Sí. Es un cine social. Ya, A a ver, ver, la gente que iba a verlo no iba a verlo porque La sociedad ha cambiado mucho, ¿no? La gente no iba a ver ese cine por desde- morbo. Desde las... algunos no. sí, pero mucha gente iba porque se veía representada. O sea, gente que lo veía porque era la gente de su barrio, pero heroizada, ¿sabes? Sí, sí, llevada a la gran pantalla. Hecho vamos. heroico, ¿sabes? Aunque sea, pues eso, ver lo que hacen tus colegas. Si tú eres de un barrio y tus colegas dan tirones de bolso, o tú, o lo que sea, y luego lo ves en pantalla con música, con la música que tú oyes, es algo como, joder, como épico. Te gusta ir a verlo. Yo siempre me gusta hablar porque como lo he vivido, pues desde mi propia experiencia, ¿no? Y es verdad que hoy, cuando se habla del cine kinky, hay una mirada a partir de muchos jóvenes, ¿no? Que esos años 70 no lo han vivido en la realidad, aunque lo hayan estudiado en libros, hayan escuchado a muchas personas sus experiencias, etcétera, ¿no? Pero había que haberlo vivido. Entonces, yo que provengo, como hemos dicho al principio, del barrio de Entrevías, en Vallecas, de esa época en las que aún había cines de barrio, mogollón, en esa época en las que había sesiones dobles
con películas muy masculinas, o sea, había sesiones con hormonas a tope para los jóvenes, donde las chicas no se acompañaban, pero se aburrían mucho porque las sesiones dobles era o un spaghetti western con una película de Bruce Lee de karate o con una película de cine kinky. Imagínate, en el cine kinky, en esas películas, a excepción de que ya empieza a modificar Carlos Saura con Deprisa, la mirada, ¿no? Porque la mirada siempre ha sido muy masculina en las anteriores películas, todo hombres, todos chicos jóvenes, ¿no? Donde las chicas son las novias, protagonistas muy secundarios, y sin embargo Berta Secuéllanos es la auténtica protagonista y la única que acaba viva con el dinero. Y al final de la película de Deprisa cambia la mirada, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que es un cine que se hace muy popular y muy taquillero, sobre todo en las barriadas de Barcelona, de Madrid, bueno, de la mayor parte de España, porque, como muy bien ha dicho el Coleta, nosotros como jóvenes nos sentíamos identificados. Esos personajes los convertimos en mitos, porque podían haber sido perfectamente el loco, el Santi de mi barrio, del líder de la banda Los Bichos, o cualquier amigo en los billares, etcétera, etcétera, que sin embargo no se presentaron en un casting y no tuvieron la oportunidad de ser protagonistas de esas películas, pero igual en la calle robaban o estaban siempre metidos en ese tipo de problemáticas que las conocíamos muy bien. Y entonces siempre había como ese odio, entre comillas, a la policía. Con cualquier película de este calibre donde los personajes escabullen de la policía, etcétera, lo vitoreábamos, además, viendo las películas en el cine. Pero esas películas tenían una repercusión social negativa. O sea, esas películas, no nos olvidemos que fuera de las barriadas, los críticos en ese momento más de arte del cine español las ponían fatal. Todas las de la Loma, todas las películas de Eloy de la Iglesia eran todas masacradas, ¿no? Como un tipo de cine feísta, un tipo de cine sin valores, digamos, artísticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces con eso se convivió en todos esos años, ¿no? Costaba que ese tipo de películas, digamos, los productores, directores, digamos, el cine de San Sebastián, el cine más de autor, el cine importante y tal, esas películas eran serie B. Claro, no las consideraban como comida rápida. Eso es. Pero Bueno, también lo que decías... el cine kinky al final es un cine para adolescentes, para gente joven, ¿no? Porque ¿qué te incluye? Amor, amistad, acción, música, ¿no? Lleva la escaleta de una película clásica para todos los públicos, ¿no? Bueno, para todos los públicos. Bueno, no, pero me refiero que luego le dan... Iban más hacia la juventud, iban más encaminadas hacia la juventud, indudablemente. Porque siempre está la novia que se queda embarazada, el grupo de amigos que atracan, el compadreo, la camaradería, ¿no? Luego lo que decía Juanmi, las asociaciones vecinales no querían ese cine. Porque daba la imagen digamos, como la imagen de que en el barrio solo había pirris, claro. Entiéndeme, en el aspecto solo había delincuentes. Y dentro de los barrios, claro que había delincuentes, pero había mucha más diversidad, no solo delincuentes. La mayoría que había era gente trabajadora. Entonces las asociaciones vecinales, como por ejemplo aparecen en Kinky Stars, querían la peli, ¿cuál fue? Perros callejeros, intentaron secuestrarla. La primera. No, la secuestraron, ¿no? La llegaron a secuestrar una bobina para que no se estrenara. Secuestraron las bobinas. Porque claro, daba esa imagen de que en los barrios solo había... Es que era muy presente delincuentes. El barrio de la Mina era muy presente en la película y se hablaba del propio barrio. Entonces, claro, creó una imagen también negativa del barrio, ¿no? Porque eso llegaba, digamos, a la sociedad, ¿no? Y las asociaciones vecinales, había esa delincuencia, pero yo que volví a ver hace un mes o así que se presentó un libro sobre la figura del torete y que proyectaron Perros Callejeros 1 y Kinky Star, y hicimos un coloquio con el público y fue todo un evento en la Filmoteca de Barcelona estupendo. Pero ahí en el debate, yo después de volver a ver, que he visto un montón de veces, pero ya a mí me gusta sobre todo Perros Callejeros 2, pero Perros Callejeros, cuando la volví a ver, yo hablando además luego en el coloquio con el hermano del torete, se le decía, joder, es que no me extraña
que ocurriera eso, porque vuelvo a ver ahora Perros Callejeros 1 y es un retrato de personajes antipáticos, chungos, que matan y que yo ahora no encuentro ninguna empatía con los protagonistas de esa película y que dejan a la parte barrial, ¿no? Como... Porque ahí en esa película matan. ¿Sabes? O sea, llega un Es momento... la una en la que violan a una chica. No la Claro, llegan a violar, ¿no? Pero la sacan del coche. Claro. No, la sacan Claro, una entonces- chica del coche entonces- y la manosean. Entonces, bueno, no me extraña, ¿no?, que eso en los barrios diera una imagen muy contraria. Y luego, por iniciar, si quieres, dentro de un momento, un contraste de épocas, yo considero, y casi muy poca gente la considera o se olvida de ella, para mí, una película también dentro del cine kinky es ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, de Pedro Almodóvar. Y ahora, si quieres, hablamos de Sí, lo pero que eso- tiene que ver el cine kinky. Ese es de Colomo. No. Ah, no, es que hace una chava como Es la como mejor, este. es la mejor peli de No, Almodóvar de calle. Claro. Pero, que hace una chava como tú. Me he pero, equivocado, es, sí, pero sí, sí. es de lo que hablábamos antes, es tangente al cine kinky, no es puro cine kinky. Sí, pero sí que ahí los personajes de los chavales, de los hijos, Sí, son chicos pero de la como calle. como de tal. tripas corazón sale el pirri, Claro, o sea, y es tangente. es tangente, pero donde está rodada todo el ecosocial de la familia y tal, se acerca mucho al cine kinky, ¿no? Sí, A sí, todo no, lo que tiene que ver con el cine kinky. Si metemos a De Tripas Corazón o Maravillas dentro del cine kinky, que he hecho ya para hacer esto, también lo metes en ese Claro. fuera del Claro. núcleo duro del cine kinky, Eso está es, también. eso es. Y narra una época que estaría bien exponer, ¿no?, por las canciones también que ha hecho el Coleta con su canción de La Movida en su momento y tal, que tiene que ver que empiezan a subsistir en un momento determinado en Madrid, en Barcelona y tal, el movimiento de la movida con ese movimiento barrial que en el 81 se hace deprisa, creo que es en el 82 Colegas, en los picos, en el 83-84 La Estanquera de Vallecas, que no hemos hablado de ella, que es cine kinky y que se está desarrollando la movida al mismo tiempo, que es verdad que la heroína influye tanto en los barrios populares del cine kinky, también en los grupos y en los núcleos, digamos, del artisteo o del movimiento de la movida, pero todo se está desarrollando a la par, digamos, ¿no?, en España en ese momento, ¿no? Y es muy interesante la imbricación, ¿no?, de... Porque en esa época el kinky desaparece y la estética se va hacia el heavy metal, ¿no? O es un poco el heavy el que Es que los toma... heavies eran muy kinkis también. Sí, es que ¿no? Sí, Los heavies eran kinkis también. Era el rollo de Obus y los chunguitos, ¿sabes? Los mismos personajes podían escuchar lo mismo. Claro. Obús son de mi barrio. A ver, es que estáis hablando, todos esos grupos son de mi barrio. O sea, a ver, los chichos viven en el Pocio del Torremundo, que está al lado de Entrevías, se unen, son dos barriadas que se unen, una se llama Pozo del Torremundo, otra Entrevías, pero están, digamos, unidas, les separa una calle. Y vienen todo, pues eso, de todo ese mundo de la inmigración, como ha contado antes el Coleta, a mediados de los años 50, donde se unen payos con gitanos, y ahí es donde surge los chichos y todo el movimiento de ese tipo de rumba. Los chunguitos aparecen en el Puente Vallecas, que vienen de Extremadura, los padres, y se establecen ahí en el Puente Vallecas. Entonces, el germen de ese tipo de rumba, no de la rumba catalana de los 60, sino de la evolución y de ese tipo de rumba, aparece en más lugares, pero evidentemente en toda esa zona barrial de Vallecas e indudablemente en las zonas de chabolas que aún había en los 70, cuando aún empiezan esas películas. La música que se oía tanto de jóvenes como mayores era ese tipo de rumba, que además fue un movimiento que llega a ser súper popular, a Televisión Española, a todos los programas importantes, y venden cantidad de discos tanto los chichos como los chunguitos. Y al mismo tiempo coincide con el movimiento del rock urbano, con el movimiento el nacimiento, perdón, de los grupos como Leño, como Topo, que son de Vallecas, Cucharada, los Burning, de la Lipa, Asfalto, etcétera. Vale, entonces todos los jóvenes de nuestro barrio consumíamos ese tipo de rock que venía también del rock duro. O sea, lo que nos gustaba era el glam rock, pero también Deep Purple y Led Zeppelin. O sea, teníamos el oído ese duro, no tanto derivado hacia el pop. Entonces surge la movida, y entonces cuando se empieza a escuchar a Alaska y los Pegamoides, a Radio Futura y tal, eso no entra en los barrios para nada. Para nada.
yo, que sí que por mis vivencias y tal, desde el principio estoy conectado con eso, mis amigos iban con el vaquero pitillo y escuchando luego con el nacimiento, el movimiento de rock duro, que luego se denomina heavy metal, cuando aparece pues Barón Rojo, y en mi barrio sobre todo los Obús, porque son sí, porque sus letras son puro barrio, las letras de Obús. Barón Rojo ya va más ahí... El Obús va a estallar y tal, y entonces yo me acuerdo que vivía de una forma de vestir a lo largo del día en la calle con mis colegas de barrio tal, que no le hablara yo de Alaska y de Radio Futura porque me decía, va, mierda, que eso es una mariconada. Exacto, de los pelos de colores y tal y cual, y yo me tenía que vestir de otra manera con mis primeros viajes a Londres en el 80-81 para ir al Rocola o para ir al Sol, etcétera, etcétera. Vivías una doble vida. Porque más allá, evidentemente, del cine musical, el cine kinky es un cine donde la música está muy presente, ¿no? No, claro, es que es una de las... Igual que hablamos antes del Black Exploitation, el Black Exploitation tiene un componente musical que flipas y hay un montón de artistas del soul que han musicalizado películas de Black Exploitation que tienen unas bandas sonoras que se te va la olla. Y en el cine kinky español pasa lo mismo. Si el cine kinky español, en vez de tener música no original compuesta, o sea, música ya compuesta, fuese con una banda sonora... No hubiera sido lo mismo. No, es que no. Es que a mí, por ejemplo, una de las cosas que me flipa del cine kinky es un retrato de una fotografía de una época que no está tan documentada como ahora. Entonces es necesario ver la música, la forma de hablar, es como La jerga es el claro, es que está congelado en el tiempo. Es como eso, pues lo que hace cuando grabas una película. Si tú te vas y grabas una película hace 100 años a los últimos aborígenes de no sé qué, cuando no había, pues eso es un documento que congelas el tiempo. Y el cine kinky congela 6 años de lo que es España, la España de la democracia. La transición. Y entonces una parte que te metes la música. Y la música es súper importante, aparte que es una música que mola mucho, le da mucha fuerza a las imágenes. Sin... La rumba y el rock, que también Totalmente. están los Barney ahí presentes. Y el disco, porque las películas Barney están ya en algunas películas de cine kinky ya suenan Barney, ¿no? Sí, en Navajeros hacen un disco hacen la banda sonora. Y música disco, porque también meten música disco, que es lo que se escuchaba en los garitos de bailoteo en la época. Sobre todo italiana, que les costaba menos pasta a los productores, porque era más fácil. de grupos Cappuccino, que eran excelentes y que aparecen en entonces varias la música es vital. De hecho, en la película de Juan Vicente, Kinky Stars, una de las premisas de la película, que está ambientada, porque la película de Kinky Stars pues tiene una mezcla de realidad y no realidad, que no se sabe muy bien lo que es y no qué es, pero por ejemplo una de las cosas de los argumentos de la película, que es que yo quiero hacer un documental sobre la música del cine kinky. O sea, eso ya me había despertado el decir, no, es que la música del cine kinky para mí tendría un documental solo sobre la música, sobre los grupos, sobre quién elegía las... Es algo que más o menos si tienes un poco de curiosidad sobre el cine kinky lo sabes, pero quién elegía las canciones. Por ejemplo, se dice que Saura les pedía a los chavales qué música escucháis para meterla. Quique San Francisco nos dijo que Eloy de la Iglesia hacía prácticamente lo mismo. Nos dijo que Eloy de la Iglesia no sabía de música, no tenía ni puta idea de música y que les preguntaba a ellos. Antonio se asesoraba, ¿no? Bueno. Sí, no, sobre todo Antonio Flores. Lo de claro, Antonio entonces Flores, sí. Imagínate qué puntal, o sea, los protagonistas son chavales de la calle y le dicen, ¿pero qué oís vosotros? Claro, por eso tiene esa realidad y por eso va un chaval de Entrevías, por eso va Juanvi con su colega del barrio y ve la película y se lo cree. Claro. Porque llevan la ropa que nosotros llevamos, Hablan como nosotros hablan hablamos. con la jerga que nosotros llevamos, pero que la tienen dentro. Porque Pero vosotros habláis de un cine muy barrial, pero esas películas se estrenaban en Madrid, se estrenaban en Gran Vía, se No, estrenaban claro que en se las estrenaban. salas. El Pico 2, me parece que es hasta Torrente, es la peli más taquillera del cine español, si no estoy equivocado. Bueno, Claro. pero el Pico 2 tú no lo veías, ¿no? Porque el Pico 2 es más drogas, Claro, conflicto vasco, Guardia Exacto. Civil, ¿no? Que el Pico viene por dos Se juegos. Pico de Picoleto y el Pico porque de Manzano ya Pinchas. se había convertido en actor. Sí. No era un actor novel como en Sí, Navajero recién pero sacado. dirigida por el de la Iglesia, Cárcel Sí, de Carabanchel, que sí, Navajazos, tiene, el Pirri, el que tiene esos Manzano. componentes, evidentemente, pero ya la temática se escapa un poco, ya no es solo tan barrial, sino ya viene con otras dinámicas que a mí me interesan muchísimo, por cierto, que tenía que ver con esos movimientos de la droga, de la policía, y viene algo más. Además, en desde el País Pico, Vasco. ninguno de los protagonistas son chicos de barrio. Uno es un hijo de un guardia De un civil, concejal y otro de un concejal guardia de civil que es un Batasuna, cargo, porque si es.
aunque odie a la Guardia Civil, si un chaval es hijo de un guardia civil que es un número, puede ser de barrio, porque al final, pues bueno, no cobra mal un guardia civil, pero no es rico, pero es hijo del comandante Torre Cuadrada, un comandante de la Guardia Civil, tiene el servicio que además es gracioso porque es ¿cómo se llama la actriz que hace que es la de ¿cómo está el servicio? Que sale en El Pico, es parte del servicio, ¿cómo se llama, coño? Gracita Morales. Gracita Morales es la que coge la jeringuilla. Esto es de la madre que diabetes. está enferma. O la madre que tenía cáncer, la metía en morfina, ¿no? No, de la jeringuilla del otro Ya. dice que es de la diabetes. Entonces, son gente que tiene servicio. Luego, el otro, el Urco, es hijo ¿no es Landacari su padre? Sí, ¿no? No, es de Ribatasuna, ¿no? Es concejal. Entonces, eso ya no son chicos, no son chavales de barrios. La película no tiene ese... Son ellos los que van a juntarse con el lumpen o para pillar caballo. Claro, eso o luego es, para y acaban pasarles metidos, el caballo, acaban siendo lumpen, pero no siendo chavales de barrio, siendo Claro, pijos pero malos. eso ocurría ya en los años 80, digamos que toda la parte de la burguesía madrileña y también parte del artisteo, no solamente de los artistas de la movida, sino también del mundo flamenco y de todo el género ese que empieza también a finales de los 80, de la mezcla o sea, lo que se denominó el nuevo flamenco y tal, ¿no? Pues ¿qué ocurre? Que hay un mercado de la droga que se establece en Vallecas, que es la Celsa, y que luego ya cuando desaparece la Celsa, unos años después, da el salto a las Barranquillas y tal, ¿no? Y ahí había un reguero, ¿sabes? De todo ese movimiento, de ese tipo de gente, incluso ya te digo, de hijos de aristócratas, de burgueses enganchados en la droga y que venían a pillar al Pozo del Torremundo, a Vallecas, al lado de mi barrio, allí a la Celsa. Entonces, bueno, que... Oye, ¿habéis terminado con el rabo de toro? Joder, está de puta Riquísimo. madre. ¿Pasamos al postre? Venga, genial. Sí. Bueno, pues vamos a pasar al postre. Mientras lo preparamos, vamos a escuchar una canción del Coleta que se llama M.O. Vida Madrileña. Muy bien. Genial. Ya no ponen flores a Canito, esto nace en el barrio, no en la escuela de caminos. Los alcaldes ya no escriben edictos, cortan el rollo y cierran garitos. En las calles sigue habiendo drogadictos, muertos en portales como Enrique Urquijo. Soy del rollo colegas, no movida de pijos. Los chavales cambiaron el turulo por pico, empolvaron la nariz como Eloís de Tino, y como hermanos mayores acabaron jodidos. 3-2-1, tú y yo lo sabíamos. Les hago la peineta de martirio. Madrid me mata, pero lo he renacido. Alegre bandolero, no tu amante bandido. Vuelven los tirones y el paro un 25. No soy un pegamoide, yo te olvido. Son malos tiempos, hay golpes bajos, todo el mundo es artista, nadie tiene trabajo. Voy a empeñar la edad de oro, el que no esté colocado que se coloque y al loro. Son malos tiempos, hay golpes bajos, todo el mundo es artista, nadie tiene trabajo. Voy a empeñar la edad de oro, el que no esté colocado que se coloque y al loro. Apología de las drogas como tierno, pueblo drogado, narcogobierno. Somos europeos y muy modernos, de Madrid al cielo, pregunta Carrero. Pero ¿qué habéis hecho pa' merecer esto? No creáis que todo el mundo es bueno. Estás enamorado de la moda juvenil, me parece de booty, pero a mí dame veneno. Haciendo canciones que son un leño, yo no cruzo de acera, McNamara y Pedro. Apago las luces de esos bohemios, mírate al espejo, esperpentos de genio. Ahora el rocola ya ha chapado y no van al retiro, Faimino y cansado. Las niñas monas ya no escuchan Mecano, tu cuarto de hora con Andy Warhol. Son malos tiempos, hay golpes bajos, todo el mundo es artista, nadie tiene trabajo. Voy a empeñar la edad de oro, el que no esté colocado que se coloque y al loro.
son malos tiempos, hay golpes bajos, todo el mundo es artista, nadie tiene trabajo. Voy a empeñar la edad de oro, el que no esté colocado que se coloque ya al loro. Bien, pues ya estamos de vuelta tras degustar nuestro rabo de toro. Estamos ahora dando buena cuenta de una tarta de manzana. ¿Os gusta? Está muy buena. Bueno, habéis pedido los dos tarta de manzana. Buenísima. Bueno, tú me diste elegir de queso y manzana y dije, ya que he elegido yo rabo de toro, que elija... Pues Juan B Yo elegí la de eligió manzana porque la de manzana me flipa, me encanta. Oye, estábamos hablando antes de la música dentro del cine kinky y yo creo que otro aspecto muy importante que hemos esbozado al principio del programa y por ir un poco concluyendo son los actores, ¿no? Tanto el Pirri como José Luis Manzano, como el Torete, como incluso Sonia Martínez, ¿no? Que fue una chica muy popular en el Columpio y algunos programas de la tele para niños y de repente pasó al lado oscuro y acabó prostituyéndose en la casa de campo y falleciendo pero después. como El actriz de mismo cine- Antonio Flores, ¿no? Como actriz de cine kinky tiene menos... Sonia Martínez salen en Perras Callejeras, ¿no? Sí, Pero ya tiene menos peso, porque Perras Callejeras ya es un coletazo totalmente de cine kinky. principio de los 80. Pero claro, los actores son vitales, porque entre otras cosas está claro que ellos mismos... El micro, Perdón, los actores son vitales, porque entre otras cosas ellos meten mano en el guión. Te explico, o sea, ellos meten los diálogos, se nota que el guionista le está diciendo, ¿tú cómo dices esto? Y Porque vosotros se ve. que lo conocéis, porque evidentemente y lamentablemente estos 5 actores que hemos nombrado no queda vivo ninguno, más casi ninguno de los otros que salían en las películas de la época. ¿Entraron al lado oscuro a través del cine o ya estaban en el lado oscuro y entraron en el cine? No estaban en el lado Eran muy oscuro. chavales también, ¿eh? Eran muy chavales. No. De hecho, el Vaquilla, cuando va a hacer la primera película Perros Callejeros, la iba a hacer el Vaquilla porque ya había tenido una relación, digamos, José Antonio de la Loma con él. José Antonio de la Loma viene de haber sido un profesor en un instituto, en un colegio del barrio de Raval durante muchísimos años. Antes de convertirse en cineasta, él lo que tiene es una carrera como profesor, ¿no? En colegios con jóvenes muy desarraigados y con muchísimas familias con muchísimas necesidades. Incluso él ya escribió una novela en aquella época y cuando empieza a hacer cine a finales de los 50, pues influenciado por amistades, etcétera, empieza a hacer un tipo de cine noir, ¿no? Estupendo, además, por cierto, un tipo de thriller de la escuela de Barcelona de los primeros años 60. Luego lo reconvierte, porque era un tipo muy listo que quería hacer siempre negocio con el cine, se reconvierte a hacer cine de acción y empieza a hacer coproducciones con Italia, con Francia, con actores también europeos, bueno, sonoros importantes en aquella época, en aquellos momentos, y como era un tipo que sobre todo estaba en el día a día de lo que ocurría en la sociedad, ¿no? Que es algo que hay que atribuirle a Juan Antonio de la Loma, empieza a ver en las páginas de sucesos todas esas características con la delincuencia juvenil que empieza a crear un cierto pánico, ¿no? Digamos, de salir a las calles y que se propician... Hay una peli, esas ¿no? De maneras. José Sacristán, Miedo a salir de noche. Exacto, que es Eloy de la Iglesia. De Eloy de la Iglesia. Vamos, Que es el actor. antes de empezar el cine kinky, es el cine kinky desde el otro lado, de los que sufren o tienen miedo a los kinkis. Claro, y entonces con todo ese batiburrillo, José Antonio de la Loma se le ocurre volver a los inicios, volver a ver, a conectar con ese tipo de jóvenes y conecta con un chaval de 13 años que tenía el Vaquilla cuando le conoce y que no alcanzaba casi con los pies al freno y a los pedales, digamos, de los automóviles y empieza bueno, pues a llevarle a su casa, a ofrecerle ayuda, etcétera, ¿no? Y entonces se le ocurre hacer Perros Callejeros. Y con él de protagonista. Perdona, entonces entra en un correccional, no puede hacer la película y se pone en la calle a buscar otra vez un joven que pueda hacer ese protagonista. Le ayuda la policía
policía de Barcelona, porque su padre, el padre de la Loma, había sido policía, ¿vale? Y eso influyó también mucho para rodar de la manera que él rodó en las calles, en las persecuciones y tal, porque estaba conectado con la policía en Barcelona, y hacen una radiografía de qué jóvenes conocen los policías que pudieran hacer un personaje parecido. Y son los que empiezan a hacer una especie de casting, se van a la mina y conectan y le dicen, le hablan del Torete, que no se llamaba el Torete es un... Trompetilla. El trompetilla, era el trompetilla, y él le llama el Torete como personaje en la película, y que es algo que le enfadaba muchísimo, eso me lo contó su hermano, en el acto que hemos dicho de Barcelona, y está en la última publicación del libro sobre la vida del Torete, que a él no le gustaba nada que le llamaran el Torete. ¿Y hay una relación homosexual ahí también o no? No, porque ninguno... al revés. Eso es de la iglesia. Eso es de la iglesia con Manzano y... Pero que ya termino, que no tenían nada que ver con la droga. O sea, no tenían que ver con la droga. De hecho, en ese libro se cuenta que porque es el libro que está filmado, además, autorizado por la familia, que es que además el Torete no venía del mundo de la delincuencia. Que es que está todo muy confundido. O sea, el Torete, que sí que era amigo de asechanzas con el Vaquilla y tal, un día viajando en un coche que llevaba el Vaquilla robado, él con 12 años hay un tiroteo con la policía, y está en el libro del tal, y le meten 2 balazos en el hombro al Torete, ¿no? Que bueno, pues que tienen que ir al hospital, etcétera, etcétera, pero el Torete en esa época lo que era un futbolista estupendo, que hizo la mili no me acuerdo si era ahora Ceuta o Melilla, y allí era un equipo que estaba en segunda regional, y llegó a jugar en segunda regional porque creo que jugaba de puta madre al fútbol. Y luego fue también músico, cantaba y tocaba muy bien la guitarra, y fue uno de los fundadores. De los fundadores de Bordón 4, me de los fundadores de Bordón 4. Y entonces fue en ese momento, cuando vive en el barrio, cuando la policía sabe que es un tipo muy despierto y tal, y cuando le conoce de la Loma, y dice, hostia, aquí tengo yo este chaval, que es guapo, o sea, que tiene presencia, que tal, que es muy echado para adelante, y que le ofrece hacer la película, que la familia no quería que hiciera el papel, y el hermano mayor porque estaba en la mili en Madrid, si no le hubiera prohibido hacer la peli porque no quería que entrara en esos mundos, que luego lo originó, pues lo que originó. Y en el caso de Pirri y de Manzano y tal, A yo de ver, Manzano me acuerdo porque a mí mis padres en los 80 me regalaban unos libros de Martín Vigil, y la portada siempre eran fotos de Manzano, vamos, lo recuerdo. según dicen, a ver, es que eso no está constatado, no sé dónde he leído que empezaron a consumir heroína en el rodaje de Colegas. Exacto. Y que fue el Pirri, me parece, el que empezó a llevar alguna vez heroína o sea, navajeros. Pero ya de la iglesia consumía, de la iglesia también era heroinómano. Sí, pero de la iglesia se engancha, yo creo que en navajeros no está enganchada la heroína todavía, se engancha también cuando se empiezan a enganchar ellos luego dicen que en Deprisa dicen que pues iban los de producción a por heroína para los Valdelomar y para los o sea, demás. los que ruedan Deprisa son yonkis antes de Deprisa. Ya. El resto de personajes del cine kinky se meten en la droga mientras están ya metidos en el cine kinky, lo cual no quiere decir que por meterse en el cine kinky se metan en la droga, sino que cuando irrumpe la droga, ellos son chavales que tienen 15 años... Y que tienen pasta porque han rodado esas pelis y todo les influye, o sea, empiezan a cambiar, eso no lo contaba Bernard Seray, que es el protagonista en Perros Callejeros 2, el que le llaman el vaquilla de pastel, de falso vaquilla, porque claro. es cuando está en la cárcel, bueno, en la cárcel, está en el correccional, porque era menor, no podía estar en la cárcel, el vaquilla, y entonces el que hace el personaje del vaquilla es Bernard Seray, que era un actor profesional, entonces le entrevistamos en la película de King Star, etcétera, además en el colegio donde había dado clases de la Loma, y él lo cuenta perfectamente, que es el dinero que llega fresco a esos chavales, lo que irrumpen, pues eso, en una vida que sales del barrio, que tienes pasta, el sexo, chicas guapas, te proponen películas, sales de portada en los fotogramas, en todos los periódicos, y eso les lleva a probar todo, y al final pues pruebas todo y entran y te haces heroíno. Lo que sí les hizo el cine kinky es darles una vía, pero luego cortársela también, entonces eso sí te lleva un poco a... Si ellos nunca hubiesen hecho cine kinky y no hubiesen conocido ese mundo, pero una vez que conocen el cine kinky, empiezan a ser conocidos, a salir, llega un momento en el que ya no hacen películas,
pero siguen siendo conocidos, con lo cual incluso el Pirri estuvo detenido después de hacer películas y tal, o sea, al final al no continuar su carrera como actores, les acabó perjudicando, evidentemente. Oleta, Pirri pegó el cuenta salto. la anécdota de Carlos Saura, que es que esa mola mucho, la que nos contó en Valladolid de lo que les decían los chavales cuando... Sí, cuando antes estaba de rodar. rodando... Deprisa. Nos Antes contó de Carlos rodar. Saura que cuando estaba rodando Deprisa, estaba haciendo la preproducción, de repente una noche recibió una llamada de uno de los chavales o de un colega de los chavales que le dijo, vamos a dar esta noche un palo, vente con nosotros y así ves cómo es un palo de verdad. Para que lo ruedes. Pero no fue. Y se lo pensó, ¿eh? No, no Dice, fue. ¿qué hago yo, que soy mayor, como les pillen? No solo no hago películas, sino me llevan a mí al trullo. Se descojonaba Carlos. Hombre, ¿verdad? llegaron a ser personajes. El Pirri aparece en Seinfeld y no mires Sí, con luego quién, o se sea, hizo que actor pegan y el era salto bueno. a... Sí, y en una peli de Manzano y el Pirri en una peli de Stephen Frears, me parece que él es. ¿Cuál es? Una peli inglesa. No sé cuál es. que no sé ni el y es un título. cine muy machista, el cine kinky, ¿no? Yo creo que más el de la Loma que el de, Sí, que el de Es la Lori. iglesia. De la iglesia un poco también. A ver, Lo que son pasa hijos de que el cine hijo de su época. ya Entonces, modificas. si ya la sociedad es una sociedad que viene del franquismo, imagínate, aunque se empiezan a abrir las cosas, viene de una sociedad muy machista y entonces al final son gente de esa época, no se va... Está narrando ya. la realidad, que era una época muy machista en los barrios. Las chicas salían poco a la calle, realmente, ¿no? No estaban todo el día en la calle como estábamos los chicos, ¿no? Pero bueno, en Navajeros el personaje de la mexicana, aunque no sea protagonista, es un personaje que está más sí, o pero menos es una empoderado, pero ¿no? Sí, pero no deja de ser una prostituta. Sí, bueno, y tal, los otros, ¿sabes? Y Entonces, en el Pico también, sí, la Claro. más liberal es la prostituta. Pero donde se al pinchan mismo los tiempo medios, tiene ¿sí? películas de la Loma que, como por ejemplo La Estanquera de Vallecas, que son De la Iglesia. mujeres, perdón, de la Iglesia, que son protagonistas. Y luego tiene una película que para mí es maravillosa, aunque para mí es Navajero la que más me gusta, después de Deprisa, pero de la Iglesia tiene una película que me encanta y creo que al final es con la que más te quedas, que es Colegas. Y en Colegas sí Toca que el tema del aborto. toca el tema del aborto y el protagonismo, aunque son los dos jóvenes, es el personaje de ella. Entonces yo creo que de es más machista de Rosarito. el cine también por pues yo que sé, la forma de ser de la Loma, que es un tío más conservador, y de la Iglesia, que es supuestamente más progresista. Entonces también ahí está el rollo de que uno sea más machista que otro. Pero la sociedad era muy machista. Era en los barrios. general, claro. Los barrios era súper machista. todo Bueno, y lo en que el hacían. cine, tú miras el cine también de los 80, pero no solo el cine español. O sea, es que es la sociedad más machista que ahora, entonces es normal que... Y por venir ahora a la actualidad con un tema conflictivo que yo sé que tú, Juan, has protestado, decías que una serie o una película actual con tema de kinky tendrían que ser con nietas o maras. No, o nietas no, yo me refería más o menas. Sí, a chavales que vienen desde Marruecos y algunos están en centros, pero otros están viviendo en casas ocupas de mala manera y cosas así. Y esa imagen se ha querido dar un poco en la serie esta de Entrevías que se ha dado y en la que tú, Juan Vicente, has protestado. Vamos, Sí, no es todo el discurso así. O sea, el discurso realmente es que de repente hay una productora y una cadena televisiva que llevan a cabo una producción de una serie que puede ser muy interesante lo que tocan, y de hecho pues ha sido un éxito de espectadores y tal, ¿no? Con sus intrigas y tal, pero que se han aprovechado del título del barrio donde lo han rodado para toda esa afición, ¿vale?, titularla como El barrio Entrevías. Y eso yo creo que se han equivocado absolutamente, porque de alguna forma todo eso al final queda, por mucho que te digas que es una afición, al final quien ve la serie en cualquier otra provincia de España y tal, llega o sea, te crees lo que estás viendo y no sabes diferenciar entre lo real y lo que es ficción, y el barrio de Entrevías queda muy mal retratado. Desde las frases que dice, por ejemplo, José Coronado, como eres un hijo de puta y todos los hijos de puta viven en Entrevías, ¿vale? Muy fuerte, ¿vale?
Entonces imagínate a mi padre, señor honorable, con 92 años, nacido en el barrio, que lo primero que hizo es poner una pancarta así de grande en la terraza del primer piso No somos del barrio hijos de de Entrevías. puta. No somos hijos de Eso, puta. pero eso le salió a él de... ¿Eh? Eso, él vio la serie, ¿no? Porque le causó Claro. curiosidad entre vías. Claro, ¡Qué bueno, guay! Es que ha habido un movimiento muy grande. Sí, pero Luego, que ya tú- en esos días yo Que tu cubrí- viejo llegó a ello porque puso la serie, porque Claro, dijo, qué guay, claro, entre pero vías. ya estaba avisado, ya estaba Ah, ya avisado. le habías avisado. Porque ya había habido un movimiento. Otros vecinos, ¿no? Había habido un movimiento anterior desde que se sabía que iban a rodar la serie, que había salido pues publicado, digamos, pues en páginas de revistas de cine, ¿no? Y entonces a mí me llamaron las asociaciones de vecinos, porque John Vallecas para en ese tipo de cosas me llaman para todo, Algo ¿no? ser director de Y allí, tal, ¿no? y entonces estuve reunido con las asociaciones de vecinos porque me dijeron, bueno, a ver, ¿tú conoces a esta gente? Porque quieren hacer ya están moviéndose con localizaciones que vemos por aquí y tal, y claro, nosotros como asociación de vecinos queremos que si una serie se va a titular como en nuestro barrio, ¿qué imagen van a dar? Porque ya bastante estamos marginados por las administraciones y ya bastantes problemas tenemos de todo tipo. Entonces yo les proporcioné la dirección, escribieron una carta al productor, etcétera, etcétera, que nunca contestaron. Y eso ya dio muy mala sintonía, ¿vale? De lo que podía ocurrir. Mal comienzo, Y ¿no? luego, claro, ves la serie ya del primer capítulo, donde ves un barrio donde las prostitutas están en la calle, como estaban en la calle Ballesta hace 20 años, o sea, enseñando la pierna Apoyaron la y farola, tal, ¿no? apoyaron en la farola. Y en donde- Gran Vía, ¿eh? Hace 20 años a las 3 de la mañana había también y en prostitutas en Gran Vía. Y retratan un barrio donde los vecinos llevan pistola, donde la policía es corrupta. O sea, No, la todo- policía es corrupta, pero en todos los barrios, no solo entre ellas. donde está todo lleno de personajes de bandas latinas, y eso no es Entrevías, para nada. O sea, no es para nada. Por supuesto que tendrá sus problemas, tendrá su parte de delincuencia, tendrá su parte de droga, pero eso todo es inexacto. Sí, algo parecido y dio pasó una con una imagen serie tan que era fea El y tan Príncipe. negativa que digamos que todo el barrio y todo Vallecas se puso en ¿no? contra, incluso fue a hablar con los gerifaltes de Telecinco, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, pues ahora la han estrenado en Netflix toda de golpe. O sea, Y encima tiene una... Encima Encima recorrido. que te cagas. Juanmi tiene un corto que se llama Entrevías. Es verdad. Encima tengo un corto que yo sí que fue mi primer corto cuando inicié en el cine. Que está guapísimo. Pero que lo titulé no como Entrevías tú unido como el barrio. O sea, yo ahí ya Hiciste un fui juego de precavido, palabras, ¿no? hice un juego que es entre vías. Vías. O sea, entre preposición, las vías, ¿no? Porque se desarrolla toda una historia de 3 adolescentes, ¿no? Que tenían más que ver con mi modo de vida cuando era adolescente y tal, allí en el barrio, y con todo canciones porque es una película del año 95, un corto del año 95, estuvo nominado a los Goya, ganó muchísimos premios, y que la banda sonora que en ese momento escuchábamos los jóvenes, ¿no? De música en ese momento indie, que se dio después de la movida y tal, y ahí tuve la suerte de conocer a Carlos Galán, ¿no? Que, bueno, pues que es el que dirige Jefe de esta casa. el jefe de esta casa, y que se portó maravillosamente conmigo y nos cedió los derechos. Estoy viendo aquí alrededor pues portadas de discos de algunos de los grupos que aparecen en nuestro corto, como Doctor Explosion, como Australian Blonde, como Killer Barbies y como Mecromina, porque además el líder de Mecromina fue el que me puso en contacto, Carlos, con él, y el que me hizo la banda sonora. Yo vivía en Albacete, yo viajaba a Albacete y me hizo toda la banda sonora Original. de la original de la Qué película. buena. Muy bien, pues Coleta, Juanvi, ¿habéis estado a gusto? Buah, Sí, fenomenal. yo ya te digo. Yo ahora a partir de ahora, cada vez que me inviten a un programa de radio, pido rabo de toro. Oye, no está mal esto de O sea, comer que en la hay un radio, programa de ¿no? radio te lo digo, vale, yo voy. Es un programa de radio, pero me tienes que poner rabo de toro. Quiero comer. Aquí ya no bajamos ya el caché, ya hemos llegado hasta Habéis caché. estado a gusto entonces, ¿no? Sí, pues estaba fenomenal, Carlos. Ya sabes que estando aquí contigo, con esta comida tan rica, con el Coleta y hablando de algo que nos Algo apasiona. que los dos el sois cine y la grandes música. expertos, ¿no? Bueno, Bueno, un poquito. nada Y más. lo lleváis, lo vivís, ¿no? No es que lo seáis, sí, pero lo ya- vivís, lo yo- lleváis, lo habéis realmente el mamado. rollo kinky ya se ha hecho mainstream, cuando una cosa se hace mainstream ya está pasada. O sea, Exacto. eso ya... Opino igual. Sí, Ya una no vez estamos en otra hace, cosa. hace Claro. unos meses estuvo aquí DJ Nano, no sé si le conocéis, Sí. y decía que a veces ves gente vestida de Gucci que parece que va a atracar una gasolinera, ¿no? Que el rollo kinky se ha hecho muy mainstream y hasta las grandes marcas te Totalmente. visten de macarra. Totalmente. o de- Totalmente, entonces ya eso ya ya pasó, se hizo en su momento, hubo un revival y ya pues
Estamos en otra fase. No ¿verdad, estamos Coleta? contaminados y yo por lo menos todo lo que haga siempre va a tener una contaminación de cine kinky, pero no cine kinky porque eso ya... Oye, a mí me ha encantado, por Ya eso estamos pasó. en otra, y me ha encantado el single, el último de María Jesús y su hijo. Sí, ¿no? Que tú y yo nos conocimos en un En un concierto concierto de con ellos Manolo en el Campoamor. Burley, Ujú. y que yo les he seguido desde entonces, el último concierto que dieron en el Sol, y me encanta porque su sonido es muy ochentero, muy Barney, muy de esa época. Hacen una versión de La Tentación de Caca de Luz maravillosa, Sí, acuérdate, claro. Sí. cuando estuvimos allí, bueno, pues pogueando y como si fuéramos Quinceañeros. quinceañeros punkis, y me encanta ese tipo de música, y yo vuelvo otra vez a esos sonidos, Qué bueno. más allá de lo kinky, ¿no? Que siempre Y permanece. tú sigues fiel a lo tuyo, ¿no? Vas a seguir con el rap. Sí, claro, bueno, yo quiero seguir dedicarme al cine y dejar el rap, pero de momento todavía no puedo. Que bueno, a todos os digo que aunque estos podcasts son atemporales y no sé cuándo los escucharéis, pero si por vuestra ciudad, por vuestro barrio, por vuestras salas favoritas actúa el Coleta, que no dejéis de ir a verle, ¿no? Porque Sí, por ahora lo menos que se saquen la entrada, que me dan así grita. Luego ya si no van... porque vas a ir al País Vasco y luego después No, de que verano, vengan, que hay que sentir a la gente. después de tengo muchas verano ganas. querías hacer ya más. Sí, después más cositas, ¿no? del verano, con todo el parón que hemos tenido con el COVID, pues habrá que girar para dar de comer a los niños y eso. Es un show, el Coleta, hay que verle, y además nos lo has contado, estoy viendo a Luis Aragonés, ese cromo maravilloso ahí enfrente, y lo que ha hecho el Coleta, el último corto que ha hecho, joder, no has contado nada de eso, No, por pero favor. bueno, porque no he venido a hablar de mi libro, Ya, no he venido a pero hablar de no, cine tu libro kinky. es que así, pero es que has hecho un corto entre lo kinky, entre Sí, el pues spaghetti cuéntanos, western que y el mundo del Es que fútbol. no tengo aquí cromos, no llevo ninguno para enseñártelo. y con un libro de cromos maravilloso. Aquí somos del fútbol. Atleti, ¿eh? ¿Eh? Aquí somos del Bueno, Atleti. sí, me lo sé. seréis vosotros, no te jodes. Vosotros sí, ese es un madridista redomado. Bueno, A palmar el sábado. Seréis vosotros, yo del Atleti no, ¿sabes? ¿y tú, Juan Vicente, qué proyectos tienes ahora? Bueno, yo mi proyecto, lo has contado al principio, estoy en plena vorágine y hoy me ha encantado escaparme para ahuyentarme un poco del discurso diario que llevo desde hace semanas, que me presento a la candidatura de como vicepresidente primero con Luisa Gabasa y Virginia Yagüe a la candidatura de presidencia de la Academia. Sigo todos los días trabajando como presidente de la Asociación Nación de Directores y Directoras. De hecho, estamos ahora terminando un libro de derechos creativos para los directores que vamos a presentar en el Festival de San Sebastián. Ya está todo urdido en el mes de septiembre. Y luego estoy con un proyecto a la vez que es una película sobre... No digas mucho, que te lo roban. Te lo diga Juanmi. Regístralo, No, regístralo. eso está registrado ya. Es desde el año 77 hasta el 85, desde el nacimiento de Caca de Luz hasta el fin de la movida, y es una película que imbrinca parte de lo kinky, también Bueno, de lo en que has los hablado barrios. hoy, mucho de lo que has hablado hoy, de que Mucho, de tu eso barrio está ahí, que... y esa forma de convivir con las músicas y con todo Hay el gente que lleva la movimiento de- movida hasta el 92, hasta la Expo, le pegan ahí un estirón, Bueno, tú hasta el 85, yo, el ¿no? tren Más de o menos. Vigo, yo hablas con los que... A ver, yo viví toda esa época, evidentemente, pero no estuve, desgraciadamente, en el tren de Vigo, y el tren de Vigo lo que significó rotundamente fue, y la llegada del capitalismo, el fin de la movida. O sea, en esos años ya desaparecen los grupos más importantes, van terminando, o ya sus discos Pues- no tienen la importancia que habían tenido en los años dorados. Como lo que hemos dicho del cine kinky, una vez que se hace ya mainstream, pues ya no queda nada, queda el... Desde el momento en que todos esos grupos de Drop vende a Warner, digamos, toda la discografía, y que todos ya no necesitan salir en Diario Pod de Radio 3, en el programa de Ordovás o de Manrique o de esos, o de Tena en esos años, y ya todos entran a saco en la comercialidad de los 40 principales, en lo que detestaban cuando tenían 17 y 18 años en el año 78-79. Ya todo se convierte en mainstream, como dice el Coleta. y Claro, todo se ya acaba. deja de existir la pureza, se mata la pureza. Ya. Muy bien, pues Coleta, Juanvi, muchísimas gracias A ti, por Carlos. venir. A ti. Muchas gracias a todos los que nos veis, nos escucháis. Esperamos que os guste el programa, como nos ha gustado a nosotros hacerlo. Y pues nos volvemos a ver en breve. Hasta pronto. Hasta pronto.
contra los males siempre a degüello. José María el tempranillo, la picardía del Lazarillo, la joyería de Bravo Murillo, garrote Billy paseillo. Escupo frases y caen casquillos, rascándome los huevos y con un palillo. Organillos y barquillos, cagan la llave pa' quitarse los grillos. Fue a casa baja a pillar caballo, iba todo puesto y le picó el gatillo. No le fiaron, se puso todo gallo, se le piró y encañonó al camello. Roba gallinas o vende pollos, pregunta Pazo por los centollos. Anda tan loro con los payos, o te va a pillar el toro como al chillo. Ay, no, 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 no.